Ahí estamos grabando ya. Bueno, ante todo, queremos agradecer a Decanato por habernos facilitado el acceso a esta sala de Zoom para poder aumentar la capacidad de gente que pueda escucharlo vía Fernando. Lo voy a presentar brevemente. El doctor Fernando Goldman es bioquímico y se ha doctorado en nuestra facultad. Luego realizó su formación postdoctoral en el Departamento de Inmunología Estructural del Center for Advanced Research in Biotechnology de la Universidad de Maryland. Actualmente es investigador superior del CNICET, jefe de Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular en la Fundación Instituto Leloir, director ejecutivo del CRIB, que es el Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional del Sur, y es fundador y director científico de Immunova. Entre las posiciones más relevantes que ha ocupado en los últimos años, podemos mencionar la presidencia de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología del INCIT, y director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires. El doctor Goldman ha recibido numerosas distinciones, como por ejemplo el premio Amsud Pasteur Biotech en el 2004, por el desarrollo de una nueva tecnología para el diseño de vacunas, la beca Guggenheim Memorial Foundation en el 2008, el premio Ciudad Capital de México en 2012, y el premio CONEX de Tecnología en el 2013. Recientemente, en el 2019, ha recibido el premio Jorge Sábato, que este último se enfoca en investigadores que cuentan con un notable historial vinculado con la transferencia y desarrollos tecnológicos con impacto económico productivo en sectores claves para el crecimiento económico y social del país. Más allá de los méritos, un amigo en común me pidió que aclare que Fernando no es perfecto, ya que es hincha de Racing, me avisaron, así que eso aparentemente, según él, le restaría puntos. ¿No, Fernando? Bueno, más allá de todo esto, hoy Fernando nos va a contar acerca del desarrollo de un suero equino hiperinmune para el tratamiento de COVID en Argentina. De antemano te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y estamos atentos y dispuestos a escucharte. Fernando, puedes empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias por tan cálida introducción, Lucrecia. Primero empecemos por lo más gracioso. Creo que ser hincha de Racing me ha dado resiliencia como para llegar hasta acá, así que lo veo como una virtud. Y bueno, lo segundo que quiero decir es que veo muchísimas caras conocidas, de gente muy querida, y bueno, la verdad que me emociona estar acá, mucha gente del IDEU y de Química Biológica que conozco de muchos años, así que me siento muy honrado de estar hablándole a ustedes. Así que, si les parece, vamos directamente a compartir la pantalla, o de visión de la pantalla. ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Estamos todos silenciados ahora. Perfecto. Bueno, yo les voy a contar el desarrollo que hicimos en estos últimos meses en una forma, diría, increíblemente acelerada, de un bebé en la República de Argentina, que es un tratamiento que está entrando en fase clínica. Pero para hacer eso quiero contarles brevemente quiénes somos, y también me parece importante contarles de cómo partimos. Una de las enseñanzas más grandes que me han dejado estos 4 o 5 meses tan vertiginosos de trabajo es que uno no puede, en una situación de tanta complejidad y de tanta urgencia, ponerse a hacer algo que no tenía pensado o que no tenía dominada la parte técnica o la parte conceptual de antes. Y creo que un aspecto fundamental es contarles que nosotros ya veníamos trabajando en un proyecto similar, claro que para una enfermedad poco frecuente, y de repente nos encontramos trabajando para una enfermedad muy frecuente. Así que ha sido un cambio muy grande, sobre todo del impacto de nuestro trabajo, pero no de la conceptualidad. Por eso que les voy a hablar en la primera parte de nuestro trabajo para desarrollar un producto farmacéutico para la prevención del síndrome urémico hemolítico, y cómo eso nos permitió entrar rápidamente en este trabajo que estamos haciendo en estos últimos meses. Muy rápidamente, Immunova es una empresa de biotecnología nació muy chiquitita, éramos 3 o 4, empezar a hacer nuevos tipos de productos, básicamente vacunas o anticuerpos para diferentes aplicaciones,
y fue un desprendimiento de mi laboratorio, el laboratorio que dirijo en la Fundación Instituto Leluar, donde trabajamos, por lo que yo aprendí durante mi doctorado, mi postdoctorado, en mis primeras etapas de anticuerpos. Y estamos actualmente ubicados en este lugar, en este edificio que está aquí abajo a la derecha, que es la Fundación Argentina de Nanotecnología, que está ubicada en la Universidad Nacional de San Martín, donde también está ubicado el centro que estamos formando con Claudio Vilariño, que se llama Centro de Diseño e Ingeniería de Proteínas, que también hecho de productos biotecnológicos para uso en salud humana y animal. Y les voy a hablar muy brevemente de una plataforma que se desarrolló en nuestro laboratorio, que es, digamos, la plataforma BLS, que en realidad es una proteína que fue descrita durante mi doctorado en el IDEU bajo la dirección de Alberto Fossati. Después estudiamos estructuralmente y fuimos desarrollando como plataforma. ¿Hola? ¿Se escucha bien? Como plataforma. Fernando, estás en mute. Fernando, no se te escucha, estás silenciado. Y ¿Se se escucha entrecorta ahora? un poquito el audio. Sí, es un problema de la estabilidad de mi conexión de internet. Si sigue pasando, avísenme porque puedo pasar la conexión de internet a mi celular. Bárbaro. Sí, ¿Ok? Fernando, si querés apagate la cámara, y eso te va a dar tal vez un mejor uso del internet para el audio. No hay problema. Y no lo puedo hacer desde acá. Ah, stop video, ahí está. A ver, ahora, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, les voy a hablar muy brevemente de síndrome urémico hemolítico, que como les dije recién es digamos, la enfermedad, el target de nuestro trabajo en los últimos años. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad producida por la ingestión de alimentos contaminados, y empieza con una diarrea que deviene en pocos días en una diarrea sanguinolenta, es decir, que la bacteria que produce esta enfermedad es una cepa de Escherichia coli que produce una toxina que se llama toxina Shiga, y la excreción de esta toxina en los intestinos de las personas produce primero un daño local que produce la diarrea con sangre, y después, como se muestra en este diagrama, la toxina empieza a entrar a los vasos sanguíneos y produce una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico, porque lo que hace es atacar sobre todo a los pequeños vasos. Es una enfermedad que se la puede considerar como una inflamación de los vasos, producida por una toxina, y esta toxina produce un daño muy marcado, sobre todo en los riñones y en el sistema nervioso central de los pacientes. En este sentido, por toda la bibliografía y por todos los antecedentes, nosotros consideramos esta enfermedad más como una toxemia que como una enfermedad bacteriana. Es decir, la toxina juega un rol central en el desarrollo de esta enfermedad. Y alrededor de 2009-2010 empezamos a trabajar en una colaboración con un grupo de investigación de la Academia Nacional de Medicina, dirigido intentar producir anticuerpos neutralizantes contra la toxina, porque la idea, digamos, que se tenía y que se sigue manteniendo es que si se puede neutralizar a la toxina con anticuerpos, se la puede convertir en una diarrea autocontrolada. El tema es cómo desarrollar esos anticuerpos. Y ahí es donde entró la plataforma que nosotros desarrollamos. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Yo les decía que la principal plataforma por la cual se creó Immunova es la plataforma BLS. Esta proteína es una proteína decamérica, es una
la consideramos una nanopartícula proteica pequeña, que puede ser por técnicas de biología molecular decorada, es decir, que se le pueden introducir diferentes antígenos. La proteína es un decámero, y en cada uno de estos puntos ustedes ven un sitio de inserción del antígeno. Estos antígenos serían presentados al sistema inmune en forma repetitiva y ordenada en el espacio, en forma similar a cómo se utilizan las virus light particles, que son también nanopartículas proteicas. Y en Inmunova veníamos trabajando con muchísimos tipos de antígenos para producir nuevos inmunógenos basados en esto, que sería una plataforma de presentación de antígenos. En conjunto con Mariana Palermo, en intentar expresar sobre nuestra proteína scaffold, otra proteína que es la subunidad B de la toxina Shiga, de la toxina que produce el síndrome urémico hemolítico, y produjimos estas quimeras que se observan aquí en la derecha, que fue realmente un matching perfecto, porque nuestro decámero es un dímero de pentámeros, y la subunidad B de la toxina Shiga es un pentámero, y descubrimos que el display sobre nuestra partícula decamérica del pentámero de la toxina Shiga la estabilizaba muy marcadamente. Hicimos muchísimos estudios de biología estructural y de biofísica que demostraban que la proteína se estabiliza mucho, y lo más importante que esta partícula, esta imagen es muy mostrada porque ya es una imagen obtenida por crioelectromicroscopía, es una imagen real, lo de arriba son modelos basados en las estructuras cristalográficas de ambas proteínas, pero esto es una imagen real. Esta proteína tenía una capacidad enorme de producir anticuerpos. Y entonces, ahora voy a saltar un poco de la biología estructural y de la bioquímica a la biotecnología, y en la próxima diapositiva le voy a mostrar Fernando, Sí. me están diciendo por chat que se les corta mucho y que es muy complicado seguirte. ¿Existe la posibilidad de que te cambies de sistema? Si es mucho complicado... Me dan un minuto, si me esperan un minuto me cambio de sistema. Dale. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Por eso esperé a que terminaras una etapa para poder pasar a la otra en este momento. ¿Ahora me escuchan bien? En principio venimos bien, sí. ¿Se sigue viendo mi presentación? Sí. Perfecto. Avísame si no se ve la presentación, pero así sigo. Dale. No sé si Lucrecia, ¿te parece que repita algo de lo que dije antes que se perdió? No, el link entre la diapo anterior y esta, tal vez. Y ya, arrancamos. Bueno, como les dije entonces, en un trabajo en colaboración, resumiendo, con el laboratorio de la doctora Palermo, generamos un inmunógeno muy potente para poder producir anticuerpos contra la toxina Shiga, que les recuerdo era nuestro objetivo de principio, obtener anticuerpos neutralizantes contra la toxina. Entonces, les decía que ahora vamos a pasar de una etapa donde estoy hablando de bioquímica, de biología estructural y biología molecular, a biotecnología, y cómo transformar, digamos, este hallazgo de biología estructural y de inmunología en un potencial producto. Y esto es lo que intentamos mostrar en esta diapositiva. Esta diapositiva muestra una discusión interna y con un montón de investigadores y gente de otras especialidades que nos llevó prácticamente 2 años, entre los años 2013 y 2015. O sea, teníamos un inmunógeno muy potente contra una toxina, y lo primero que a uno se le ocurre como idea central, lo mejor para obtener protección contra una enfermedad es una inmunización activa, una vacuna. Hoy estos términos se han hecho enormemente populares porque todos estamos hablando de vacunas y anticuerpos. Contábamos con un inmunógeno muy potente, pudimos demostrar en varios trabajos que han sido publicados en revistas como Human Immunology, Infection and Immunity, etc., que la protección proferida por la inmunización con estas quimeras es de largo plazo, sería como una forma muy eficiente de poder dar
una protección. Teníamos una patente que nos llevó mucho tiempo conseguirla, pero muy amplia sobre el uso de esta proteína como vacuna. El problema es que el síndrome urémico hemolítico, si bien es una enfermedad muy importante en la Argentina, es una enfermedad poco frecuente. Hay alrededor de 5.000 a 6.000 infecciones con esta bacteria que devienen en 500 a 600 casos por año de la enfermedad, sobre todo en niños en promedio de 2 a 5 años. Y entonces desarrollar lo que se denomina una orphan vaccine, es decir, una vacuna para una enfermedad huérfana, es un desafío enorme, difícil. La ecuación riesgo-beneficio, según determinados estudios epidemiológicos, no cierra del todo. Entonces, en primera instancia, nosotros pensamos que la mejor forma era pasar a una inmunización pasiva. ¿Qué significa una inmunización pasiva? A los pacientes en riesgo, en la ventana terapéutica que podrían tener desarrollar la enfermedad, poder darles, en lugar de vacunarlos previamente, darles anticuerpos. Y lo primero que hicimos fue desarrollar anticuerpos monoclonales. No voy a entrar en detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero en ese entonces yo ya había dirigido 3 tesis doctorales en el laboratorio de la Fundación del Lugar, en la producción y caracterización de nanoantibodies, de anticuerpos de llama, que nos parecían enormemente atractivos. Produjimos unos anticuerpos de llama que funcionaban fantástico contra la toxina Shiga, les dimos el formato adecuado, le aumentamos la vida media, los humanizamos, y estamos en un proceso de largarnos al desarrollo de un producto cuando nos empezamos a dar cuenta que el uso de anticuerpos monoclonales para enfermedades infecciosas es realmente complicado. Si ustedes se fijan, en la medicina humana los anticuerpos monoclonales han tenido un impacto enorme en cáncer, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades inflamatorias, pero prácticamente son contados con los dedos de las manos los anticuerpos monoclonales que han sido aplicados a enfermedades infecciosas. Hay uno muy famoso que se aplicó y se aplica en Estados Unidos contra el síndrome, contra el virus sincicial respiratorio, y digamos, es controversial su uso en otros lados por el costo, por determinadas razones que son largas de explicar. Entonces, nosotros nos encontramos ahí como una especie de pared, de muralla intrancable, que el programa de investigación para desarrollar un producto para el SU iba a ser de largo plazo con muy altos riesgos. Inclusive para complejizar esto, la toxina Shiga no es una sola, sino en realidad es una familia de 10 toxinas diferentes. Existe una toxina Shiga 2 y una toxina Shiga 1, y cada una de esas familias tiene diferentes subgrupos, y se planteaba como idea la posibilidad o la necesidad de tener que utilizar un cóctel de anticuerpos monoclonales, más que un anticuerpo monoclonal. Y eso lo hacía prácticamente inviable, por lo menos en las condiciones en que nosotros estábamos. Y pensando en diferentes alternativas, nosotros presentamos nuestras ideas en muchos lados. Un día en una reunión argentino-alemana de inmunología en enfermedades infecciosas, que fue organizado por 2 inmunólogos de Córdoba, Adriana Gruppi y Hugo Luján, yo presenté los resultados de nuestros nanoantibodies, y varios de los animales ahí presentes me dijeron, bueno, ¿y por qué no pensás en sueros que se han utilizado tanto y la gente los dejó usar, pero hay muchas cosas que funcionan muy bien, qué sé yo? Y bueno, fue un proceso de alrededor de un año donde empezamos a pensar en ir hacia los anticuerpos policlonales, y la idea de producir un antisuero contra la toxina Shiga. ¿Cuáles serían las ventajas? Ahora les voy a explicar más en detalle, pero son antisueros que se los viene utilizando hace muchos años, con bajo riesgo, una historia previa de aplicación muy buena contra estas toxinas. Son polivalentes contra diferentes toxinas, y si me permiten ir un poquito para atrás, yo acá les muestro que nosotros desarrollamos quimeras, que si ustedes se fijan, hay una quimera con la toxina Shiga 1 y con la otra con la toxina Shiga 2. Entonces, uno podría obtener un antisoro policlonal que reconozca a ambas, y que al ser el reconocimiento mucho más, digamos, complejo, policlonal, pudieran tener capacidad de reaccionar en forma cruzada contra prácticamente toda la familia. Y ahora les voy a mostrar que eso realmente sucedió, es decir, la polivalencia contra diferentes tipos de toxinas Shiga. Y
al ser un potencial medicamento que se puede producir, digamos, en forma relativamente simple y muy efectiva, podría ser una potencial aplicación temprana luego el diagnóstico de la presencia de la toxina en la materia fecal de los niños infectados. Y esto es un tema muy importante porque solamente una décima parte de los niños que están infectados terminan desarrollando el síndrome urémico hemolítico, y nosotros desde el principio pensamos que nuestro producto se tendría que dar al 100% de los niños para proteger a ese 10%, es decir, como una intervención terapéutica, pero en algún modo preventiva. Y en eso el perfil de seguridad, el costo, la efectividad son muy importantes. Eso hace a que se pueda desarrollar una solución rápida y efectiva y accesible para una enfermedad huérfana. Y bueno, con toda esta historia de estos 3 caminos posibles, nos decidimos empezar en forma rápida por la idea del antisuero antitoxina Giga, y estudiando qué pasaba en el mundo con este tipo de sueros, nos dimos cuenta que pasa lo siguiente. Los sueros equinos se empezaron a usar a los principios del siglo XX. De hecho, quien los popularizó enormemente fue un científico alemán que se llamó Behring, que en el medio de una pandemia producida por difteria, produjo, antes que se conociera que existían los anticuerpos, produjo un suero en caballos que ayudó muchísimo a frenar esa enfermedad. De hecho, Behring recibió en 1905 el premio Nobel por ese adelanto, y después fundó una compañía que después se combinó con otra que ahora es CSL Behring, que es una compañía enorme australiana que se dedica a plasmas hiperinmunes y antisueros. Bueno, a partir de ahí se empezaron a utilizar para muchas cosas, sobre todo como antídotos contra venenos de serpientes, que las mordeduras de serpientes producen muchas muertes alrededor del mundo, sobre todo en zonas tropicales y subtropicales, picaduras de alacrán y picaduras de diferentes tipos de arañas que pueden ser mortales. Y lo que sucedió es que por allí, por el año 80, 90, se empezó a poner a punto una técnica biotecnológica. El problema era que esos sueros equinos producían una reacción contra las inmunoglobulinas equinas, que se denominó y se conocía como la enfermedad del suero, que es una hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 3 a veces contra las inmunoglobulinas heterólogas. Lo que se hizo es un procedimiento biotecnológico muy simple, que es tratar a esas inmunoglobulinas purificadas con una enzima, pepsina, que lo que hace es cortar a las inmunoglobulinas y digerir el fragmento constante y dejar unos fragmentos que se llaman fragmentos FAB'2, que en lugar de los 150 kilodaltons que tiene la inmunoglobulina entera, tienen 100 kilodaltons. A mí, para explicar esto, me ayuda mucho haber sido durante muchos años docente en inmunología e inmunoquímica. Esto lo aprendimos de Marni y de todo su equipo, así que digamos, es un tema que a mí me resultaba enormemente familiar. Pero bueno, lo importante desde el punto de vista biotecnológico es que estos sueros, estos concentrados de fragmentos de anticuerpos, tienen un perfil de seguridad marcadísimamente diferente al de los sueros equinos totales. Es decir, estos fragmentos de inmunoglobulinas prácticamente no son inmunogénicos y muestran un perfil de seguridad muy importante. Y para hacerle una historia muy corta, en el año 2011 una empresa mexicana desarrolló un producto que ellos lo llaman favoterápico para la picadura de escorpión o de alacrán, como le decimos nosotros, que es una enfermedad importante en todo el mundo, pero muy importante en el noroeste de México y en el sudoeste de Estados Unidos, en Texas y en Arizona, y le fue excelentemente con este producto. Fue aprobado en el año 2011 por la FDA, se aplica masivamente. Y por ejemplo nos encontramos con que otra empresa estadounidense, que se llama Emergent Biosolutions, había comprado a otra empresa canadiense que había desarrollado un producto. Es un antisuero heptavalente contra la toxina botulínica, que tiene 7 clases diferentes, y este antisuero, que es un concentrado de fragmentos FAB'2 de caballo, recibió la aprobación
de la FDA, y entonces se viene utilizando en los Estados Unidos. Y obviamente hay una cantidad enorme de compañías, o muy importantes de compañías en el mundo, desarrollando diferentes productos contra contra venenos de serpientes. Y simplemente para darles una idea, este es un estudio hecho por una investigadora norteamericana que se llama Leslie Wire, que tuvimos la suerte de conocer y hoy trabaja con nosotros en los aspectos de seguridad de nuestros ensayos. Leslie es una apasionada de la intervención médica contra estos venenos de alacrán que han producido muchísimas muertes en esta zona que le refería antes. Y por ejemplo, en el 2013 publicó un artículo donde muestra el perfil clínico de seguridad de 1.534 sujetos, 1.204 de ellos niños y 330 adultos, en 5 ensayos clínicos prospectivos hechos en Estados Unidos y México, y se observa que con exposiciones muy altas, a concentraciones altas de proteínas por cada sujeto, prácticamente las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 3 son bajísimas, la incidencia menor al 0,5%. Es decir, se demostró ya en otros lados que este tipo de productos, estos tipos de concentrados de fragmentos FA'2 de anticuerpos son muy seguros. Bueno, y fue así que en el año 2015 nos pusimos a trabajar con una empresa argentina que hace más de 100 años produce este tipo de productos y que los exporta a todo el mundo. La empresa se llama Instituto Biológico Argentino Sociedad Anónima, o BIOL. Tiene una sede muy bonita, antigua, en la calle Uriburu, y tiene su sede de trabajo en Florencio Varela. Y BIOL tenía una historia muy exitosa de más de 30 años de utilizar estos fragmentos de anticuerpos como sueros antitetánicos y antiofídicos, con un muy buen perfil de seguridad, y la verdad que fue un trabajo muy intenso que en prácticamente 6 meses, utilizando las quimeras que yo les había contado hace un rato, nos permitió tener antisoros muy pero muy potentes, que estos antisoros se producen inmunizando caballos. Estos caballos después se les extrae plasma, cantidades muy muy importantes de plasma, y después en un proceso biotecnológico, como está marcado acá, se purifican las inmunoglobulinas, se las digiere con esta enzima pepsina, se obtienen los fragmentos FA'2 en un nivel de purificación muy alto, en un proceso relativamente simple, y así llegamos al primer producto de Immunova, que es este antitoxina Giga, que nosotros le pusimos como nombre en inglés NEAST, for Neutralizing Equine Anti-Giga Toxin, y es una fracción FA'2 de inmunoglobulinas equinas que neutralizan 8 distintas variantes de la toxina Giga. Esto era lo que yo les había mencionado antes, la importancia de tener en un producto relativamente simple y fácil de producir un antídoto, una capacidad neutralizante contra 8 variantes de la toxina, que si uno tendría que hacerlo con monoclonales, necesitaría por lo menos 2 o 3 o más monoclonales para poder cubrir esta variedad. Y esto es importantísimo para el desarrollo de nuestro producto porque la Argentina es el país endémico con más número de casos en forma crónica de esta enfermedad, del síndrome urémico hemolítico, pero esta es una enfermedad muy importante también en los Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, y nuestro modelo de trabajo implica la posibilidad de hacer un ensayo clínico en la Argentina, pero después desarrollar un producto que pueda ser vendido en todo el mundo. Entonces, la posibilidad de que tenga un perfil tan amplio de reconocimiento de diferentes tipos de toxinas es muy importante. Y bueno, en realidad entre el 2015 y 2016 desarrollamos el producto, y entre 2016 y 2017 hicimos todos los estudios preclínicos. La utilización de nuestra ingeniería de proteínas nos ayudó muchísimo porque los títulos en los caballos eran altísimos y nos permitían obtener un antisoro de una capacidad neutralizante muy muy potente, y empezamos nuestro camino regulatorio, empezamos a aprender mucho de aspectos regulatorios, porque empezamos a trabajar con el ANMAT, tuvimos una excelente experiencia en el trabajo con el ANMAT. ANMAT en 2017 incluyó a Immunova en
programa de innovación que existe como una especie de asistencia para ir diseñando en forma conjunta el camino del producto con la autoridad regulatoria, pero también tuvimos el privilegio, diría yo, de poder interactuar con la FDA de los Estados Unidos y con la Agencia Regulatoria Europea, que se llama EMA, y todo lo que hicimos para este producto, para síndrome urémico hemolítico, lo fuimos haciendo en acuerdo con las 3 agencias regulatorias. Y nos fue muy bien tanto con la FDA como con la EMA, ya que en el año 2019 obtuvimos de ambas agencias un sello de calidad que se llama Orphan Drug Designation, que nos da, digamos, una especie de monopolio para el desarrollo del producto, porque esta es una enfermedad huérfana, no hay ningún producto en el mundo. Me olvidé de decirles, pero es muy importante, los antibióticos están contraindicados en esta enfermedad. Entonces, ese aval de estas agencias regulatorias también nos ayudó mucho a avanzar en nuestro plan clínico, conseguir sobre todo los recursos económicos, que es muy caro hacer todo esto. Y en el 2018 pudimos hacer en el Hospital Italiano de Buenos Aires un ensayo de fase 1. Si bien yo les mostré que el perfil de seguridad de este tipo de anticuerpos es muy, muy alto, como era la primera vez que nosotros desarrollamos un producto para uso en humanos, para una enfermedad encima pediátrica, que requiere obviamente muchos más controles estrictos de seguridad, hicimos un ensayo de fase 1 que se hizo en alrededor de 15 adultos voluntarios sanos durante todo el año 2018. En la primera etapa se le inyectó a 4 personas una dosis de 2 miligramos kilo de nuestro producto. En la segunda etapa una dosis de 4 miligramos kilo, y en una tercera etapa 3 dosis repetidas durante cada 24 horas, es decir, a las 0, 24 y 48 horas de la dosis más alta de 4 miligramos kilo. Y en estos prácticamente 16 pacientes no hubo ningún evento de hipersensibilidad reportado. Los eventos adversos presentados fueron muy leves, por ejemplo, un sujeto con evento de cefalea y otro con un evento de enrojecimiento de la cara, de solo 1 minuto de duración. Es decir, el perfil de seguridad coincidió con lo que habíamos visto en la bibliografía, y lo que es más importante quizás desde el punto de vista de la seguridad es que los 6 sujetos que recibieron 3 dosis repetidas de 4 miligramos kilo, nosotros pusimos a punto, junto con un laboratorio que nos asistió en esto, en un ensayo de inmunogenicidad donde se veía la reactividad de anticuerpos humanos contra los anticuerpos equinos, y ninguno de los 6 sujetos se seropositivizó, es decir, ninguno fue reactivo contra las inmunoglobulinas equinas. O sea que no se evidenció un cambio en la reactividad hacia el producto en muestras tomadas luego de 30 días. Es decir, que la inmunogenicidad, por lo menos en este ensayo, fue muy, muy baja. Al momento de comenzar la pandemia, nosotros habíamos empezado un estudio clínico muy complejo para demostrar la seguridad y la eficacia de nuestro producto en niños infectados con la bacteria Escherichia coli que produce la toxina Giga. Es muy complejo porque hay que demostrar la eficacia frente a placebo para prevenir el desarrollo del SUB, que se produce solo en 10 a 15% de los chicos infectados. Necesitamos reclutar alrededor de 400 pacientes en 2 etapas. Para que tengan ustedes idea, este plan a nosotros nos daba que nos iba a llevar entre 3 y 4 años. Ahora podemos decir que entre 4 y 5, porque obviamente, como pasó con muchas otras cosas, en marzo del 2020 tuvimos que suspender este ensayo clínico, porque todo el sistema sanitario se puso a disposición para a tratar de atender la epidemia, la pandemia de COVID. Pero bueno, al momento de suspender nuestro ensayo clínico, ya habíamos enrolado cerca de una docena de pacientes, y si bien no podemos hablar de eficacia, porque es un número muy pequeño, sí podemos hablar que en esos 12 pacientes, niños tratados con nuestro producto, la seguridad fue excelente. Con ese antecedente llegamos a la aparición del COVID en nuestras vidas, como en las vidas de todos los seres humanos de la Tierra. Entonces,
Esto a partir de principios de marzo, nosotros nos empezamos a poner a pensar si podíamos hacer algo y qué podíamos hacer para el COVID. Nuestra primera reacción fue, bueno, esto es algo que nos sobrepasa a nosotros, no somos virólogos, por eso, digamos, agradezco mucho la conferencia previa de Lucy Cavallaro, porque yo de virología sé poco. Lo poco que aprendí, lo aprendí en mi casa, porque estoy casado con una viróloga y aprendo mucho de ella, pero bueno, no soy virólogo. Y bueno, nos pusimos a pensar si realmente podíamos hacer algo. La primera idea, y esto es ya un poco casi como una copia de la diapositiva que yo les mostré antes, es una vacuna. Nosotros trabajamos con una plataforma para el desarrollo de vacunas, pero la verdad que nos pareció totalmente, digamos, casi imposible competir con las grandes corporaciones y las grandes empresas públicas y privadas de todo el mundo, que se han largado en prácticamente 125, 130 proyectos en todo el mundo. ¿Se sigue escuchando bien, Lucrecia? Sí, se sigue escuchando perfecto. Bueno, entonces, básicamente para hacerle corto, existe una enorme competencia mundial para pensar en la vacuna original. Quizás había alguna empresa de biotecnología o grupo público que podría trabajar en oportunidades para hacer vacunas similares a las que se vayan aprobando, pero bueno, la verdad que nos parecía que no había lugar para eso. El desarrollo de anticuerpos monoclonales existe el mismo criterio. Hay una enorme competencia mundial y si ustedes se fijan, hay muchos grupos avanzados en desarrollar anticuerpos monoclonales basados en capturar anticuerpos de pacientes que se han recuperado existe una enorme cantidad de técnicas hoy de face display, de ribosome display, de miles de técnicas combinatoriales para hacer bibliotecas y seleccionarlas en el laboratorio. O sea que existe una enorme competencia mundial, pero de vuelta a nosotros nos parece, por lo menos para esta urgencia, la idea que han esbozado muchos de hacer cócteles de anticuerpos monoclonales es bastante compleja. Y es muy difícil largar un ensayo clínico si uno se le complejiza mucho el desarrollo de la molécula o de la mezcla de moléculas, porque se requiere una inversión enorme, a mucho riesgo, con una competencia internacional enorme. Entonces, si bien no tenemos mucha información nosotros de cuán avanzados estén los ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales, pensamos que es una vía obviamente interesantísima, pero difícil que llegue a productos que se puedan ser sometidos a ensayos clínicos en términos de meses. ¿Y qué pasa con el antisuero anti-COVID-19? Nosotros ya veníamos pensando en otra virosis que produjo un brote epidémico muy importante en Argentina. Ahora parece ya muy lejano, pero recuerden que en enero de 2019 estábamos todos muy preocupados por un brote de hantavirus en la ciudad de Epuyén, en la zona andina chubutense, donde murieron 14 o 15 personas, no recuerdo exactamente. Bueno, el hantavirus era una enfermedad que a nosotros nos interesaba mucho para empezar a trabajar, porque pensamos que la inmunoterapia es una potencial solución terapéutica para esa enfermedad, sobre todo que es una enfermedad huérfana que mata de 60 a 70 personas todos los años en la Argentina y en Chile. Y por otro lado nos parecía como muy interesante porque hubo un estudio entre los años 2011 y 2013 hecho en Chile, entre varias instituciones, donde mostraron que el plasma de pacientes recuperados, ahora a todos nos suena muy, muy familiar esa aseveración, pero bueno, en ese momento cuando nosotros lo leíamos era como una cosa rara. Se había hecho acá con la fiebre hemorrágica, se había intentado en algún momento con otras enfermedades virales emergentes, pero bueno, este estudio hecho en Chile mostró que los anticuerpos bajaban un 30% la mortalidad. Así que a nosotros estábamos empezando a trabajar con el Laboratorio Nacional de Referencia de Alnis Malbrán en tratar de obtener inmunógenos potentes para obtener sueros contra hantavirus, el mismo virus inactivado, pero es muy difícil de cultivar. Bueno, estábamos con la idea de hacer algo para hantavirus. Entonces, cuando surgió lo del COVID, dijimos, bueno, parece, digamos, ciencia ficción, pero ¿por qué no pensar en una potencial solución terapéutica intermedia entre el plasma de convalecientes y la vacuna? Esto lo pensamos en marzo o abril, y bueno,
después se fue desplegando todos los estudios de plasma de convalecientes, se empezó a hablar de las vacunas que empezaron a ser realidad y ahora estamos en fase 1, fase 2, en algunas avanzando a fase 3, pero en ese momento lo vimos como que un antisuero podría ser un potencial medicamento para una etapa intermedia. Y bueno, nos pusimos a estudiar inmunógenos potenciales. Bueno, los que nos llamó la atención, porque una cosa fantástica de esta pandemia es que se desarrolló muchísimo conocimiento científico y que ha sido, digamos, generosamente compartido por el sistema científico, es que ya a principios de marzo se empezó a ver que Spike era la proteína más importante para anticuerpos neutralizantes, que existía un dominio de Spike, que era el dominio RBD, que aparentemente era el dominio que interactuaba con el receptor y que podía ser el blanco de los anticuerpos neutralizantes. En abril salió un trabajo hecho por el laboratorio de BSL-4, el más importante de la ciudad de Wuhan, el epicentro en China de la pandemia, en la primera etapa, donde había hecho inmunizaciones con esta proteína RBD de ratones y después de caballos, y habían obtenido un título muy interesante de anticuerpos neutralizantes. Y bueno, eso fue un poco el background científico internacional que nos decidió a empezar a alargarnos, en principio tímidamente, con la idea de desarrollar un producto. Y bueno, justo para fines de febrero, principios de marzo, ustedes sabrán que el laboratorio que dirige Andrea Gamarnik en el Instituto Leluar se puso a producir proteínas recombinantes expresadas en células de mamífero para el diagnóstico, y se pusieron a producir esta proteína timérica que está acá, que se ve el cursor, no tengo idea si se ve el cursor, Lucrecia. Sí, se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, este trímero que está acá es la proteína Spike, y en el laboratorio de Andrea empezaron a producir la proteína entera Spike y empezaron a producir este dominio que se llama RBD, de Receptor Binding Domain, que justo para esa época salió esta hermosa estructura donde se muestra cómo prácticamente la enorme mayoría de los contactos entre las dos proteínas, entre el receptor AC2 de las células humanas y la proteína Spike, se produce a expensas de este dominio RBD. Y en ese momento, como le dije antes, salían los primeros trabajos mostrando una correlación muy interesante entre la reactividad serológica en pacientes, sobre todo en Mount Sinai, en trabajos que publicaron el laboratorio de Florian Kramer en Mount Sinai, de anticuerpos dirigidos contra este dominio RBD, y la capacidad neutralizante de esos plasmas en ensayos de cero neutralización. Entonces, nosotros pensamos que este era el candidato y muy generosamente el grupo de Gamarnik y sus colaboradores nos dieron los plásmidos que ellos habían recibido del grupo de Florian Kramer, y nos pusimos a producir este dominio RBD, y acá se fijan, estas son las purificaciones y las producciones de proteína que en principio empezó con una producción del grupo que yo dirijo en la Fundación Leluar a fines de marzo. Después empezamos a colaborar con otra empresa biotecnológica que ahora voy a nombrar más tarde, que se llama MapScience. Empezamos a trabajar con la gente que estamos montando en el AUNSAM, el Centro de Ingeniería de Proteínas, y logramos obtener unos 15-16 miligramos que con esa cantidad de proteína nos largamos por primera vez a inmunizar caballos. La proteína se produce en células G, se purifica muy rápidamente y muy simplemente por una columna de níquel, y la proteína se produce en forma muy buena, prácticamente homogénea y de alta calidad. Bueno, y con eso nos largamos a hacer un ensayo de inmunización de caballos. En ese momento pensamos, no vale la pena repetir lo que ya nuestros colegas habían hecho en ratones, veamos si en caballos esto funciona. Y bueno, empezamos a trabajar con Biol muy rápidamente, en condiciones bastante difíciles, porque estábamos ya en plena aislamiento social preventivo y obligatorio, y era muy difícil ponernos a trabajar, pero bueno, pudimos acelerar lo suficiente, y en términos de 40 días pudimos obtener un plan que se muestra en la siguiente diapositiva,
Este es el plan que realizamos. Nosotros cambiamos mucho de lo que habíamos leído de nuestros colegas chinos, porque usaban cantidades enormes de proteína, 3, 6 y 12 miligramos de proteína, y nosotros, basado en nuestra experiencia previa, en nuestro conocimiento de inmunólogos e inmunoquímicos, dijimos, no siempre más es mejor, bajamos bastante la cantidad de proteína, pero controlando muchísimo la calidad de la misma, y este es el título del seguimiento de 2 caballos inmunizados después de 4 inmunizaciones. Acá se figuran los días, días 0, 14, 23 y 28. El último es un boost con 0,5 miligramos. Utilizamos ayudante de flow incompleto, incompleto, y después solución fisiológica para el boost final. Y el título realmente es muy alto, de alrededor, esto es una escala logarítmica de alrededor de 1 en 1 millón o más, y después de que se colectó el plasma y que por una técnica biotecnológica que lleva alrededor de una semana, se obtuvo el concentrado de fragmentos de FAB'2, obtuvimos un título también de alrededor de 1 en 1 millón en ELISA del producto final. Pero lo más importante, lo que más nos interesaba y lo más difícil de conseguir, era la cero neutralización. Al momento que empezamos a trabajar nosotros no había nadie haciendo cero neutralización en la Argentina, y con mucho esfuerzo y mucho trabajo conjunto, la doctora Elsa Baumeister y su grupo en el Laboratorio Nacional de Referencia en Agnès Malbrán pudieron montar el ensayo de cero neutralización y pudimos medir la cero neutralización que se hace. Para hacerlo breve para quienes no están acostumbrados a estas técnicas, lo que se hace es mezclar. Ustedes se acuerdan que en el laboratorio de referencia aislaron el virus, después lo secuenciaron. Bueno, ellos tienen un BCL3 donde pueden propagar el virus y pueden obtener una cantidad importante, titularlo, etc. Con el virus titulado de esa manera y teniendo una cantidad adecuada, se mezcla el virus con alrededor de 15.000, 20.000 células, y lo que se ve es que en 3-4 días el virus prácticamente mata a todas las células, a más del 90% de las células. Entonces, lo que uno hace es agregar los anticuerpos y lo que se fija es cuál es la mínima cantidad o mínimo título de anticuerpos que protege a las células de la muerte. Y ese ensayo se lo denomina de cero neutralización. Hay diferentes formas de medirlo y analizarlo, en este caso por cuenta de efecto citopático al microscopio óptico, y lo que obtuvimos fue un resultado muy bueno, que es que nuestro plasma convaleciente tenía un título mayor a alrededor de 1 en 20.000 en este ensayo de cero neutralización. Y lo mismo el producto. Y para nosotros fue un resultado muy importante porque al momento de hacer este ensayo ya había muchísima bibliografía publicada, increíblemente tan rápido, de cómo reaccionan los plasmas de convalecientes en este tipo de ensayos de cero neutralización. Y el promedio de la potencia neutralizante del plasma de convalecientes da, siendo un poquito generoso, de alrededor de 1 en 100. Es decir que nuestro plasma, nuestro suero, concentrado de sueros, tenía una potencia neutralizante de entre 50 y 200 veces mayor al que muestra el promedio de los plasmas de convalecientes. Lo que sucede es que hay un 10, 15 o 20% de los pacientes que desarrollan títulos muy altos, son como una especie de outsiders, pero bueno, hay un tercio prácticamente de los pacientes que no desarrollan anticuerpos y otro tercio que desarrollan un título muy bajo. Ustedes sabrán que hay varios ensayos en estos momentos intentando demostrar en ensayos clínicos controlados la eficacia del plasma de convaleciente, y en esos ensayos se trata de utilizar los plasmas de convalecientes de los títulos más altos. Para eso hay que hacer estos ensayos de cero neutralización, que por suerte después se fueron haciendo en otros lados. Nosotros pudimos repetir este ensayo en el laboratorio dirigido por la doctora Sandra Gallego en la Universidad Nacional de Córdoba. Pudimos repetirlo con el ensayo que puso a punto también en el laboratorio de Andrea Gamarnik con pseudovirus, y lo hicimos también en un laboratorio de un centro de investigación de Barcelona, y por suerte nos dio prácticamente el mismo resultado en los 4 lados, lo cual habla muy bien de los laboratorios y creo que de nuestro plasma o nuestro suero. Pero bueno, es muy difícil, clasificar y obtener rápidamente los mejores plasmas de convalecientes, sobre todo para satisfacer la necesidad de
de su aplicación clínica. Bueno, este fue un trabajo hecho en 40 y pico de días, 50 días, con un montón de gente, y bueno, eso se refleja en que lo quisimos publicar en Medicina, en la tapa de Medicina, aquí está de este número, está una foto del experimento de Behring de un siglo atrás, mostraba la historia de esto. Fuimos 40 y pico de autores en este paper porque lo que quisimos mostrar es más que nada la potencialidad del uso de este potencial medicamento rápidamente para que los médicos accedieran a esta información. Bueno, acá se demuestra el trabajo de muchísima gente por cosas por el aislamiento social obligatorio. Y bueno, básicamente entonces, para resumir esta parte, los sueros equinos se utilizan hace más de 30 años, es una respuesta policlonal contra diferentes epitopes con muy alto poder neutralizante. Lo que hicimos junto con la empresa Viol, basados en la expresión de esta proteína recombinante, es producir un concentrado de fragmentos FR'2, que es un producto, un medicamento, y muestra estos perfiles para que ustedes vean el control de calidad. Este sería el análisis por page, prácticamente se ve una sola banda de alrededor de 100 kilodaltons, que es lo que tiene el FR'2. Este es el perfil que muestra en ensayos de control de calidad en HPLC. Realmente es un producto muy casi puro, tiene más del 97% de pureza, en un procedimiento biotecnológico relativamente simple que se obtiene una gran cantidad de anticuerpos. Y bueno, como para hacerle un resumen, lo que obtuvimos es un medicamento que muestra una capacidad neutralizante promedio frente al plasma de convaleciente de entre 50 y 100 veces mayor. Esto es un poco una repetición de lo que acabo de decirles. Hay un aspecto que, si bien es muy hipotético y todavía no se conoce lo suficiente, que a mí como inmunólogo molecular me atrae mucho de esta estrategia terapéutica, es que nuestros anticuerpos, como les dije antes, carecen del dominio constante, y en muchas publicaciones, sobre todo previas con el virus de SARS y con el SARS-CoV-1 y el MERS, se habló mucho del posible efecto de los anticuerpos en un efecto de exacerbación de la enfermedad, ¿no? Ese efecto famoso ADE, Antibody Dependent Exacerbation, el aumento de la enfermedad dirigida de alguna manera con anticuerpos. Y también se habla mucho de que los anticuerpos en las etapas finales de la enfermedad, donde hay una reacción Antibody Dependent Enhancement, y reacciones inflamatorias exacerbadas que se ven en la etapa final de la enfermedad. Algunas publicaciones y algunos autores hipotetizan que los anticuerpos estarían involucrados en esas reacciones inflamatorias. Y es interesante desde nuestro punto de vista esto, porque en esas reacciones inflamatorias siempre están involucrados los dominios FC de las inmunoglobulinas. O sea que nuestro producto podría tener, al faltarle ese dominio constante, una potencial ventaja frente a otros tipos de anticuerpos. Obviamente esto es solamente una hipótesis. Y la otra cosa importantísima es que nosotros veníamos trabajando con el ANMAT, habiendo demostrado un perfil de seguridad muy bueno para productos similares, y le planteamos a las autoridades lo que se denomina un fast track regulatorio. Y aquí planteamos el concepto de plataforma, es decir, nosotros produjimos el medicamento contra COVID-19 de la misma manera y con los mismos controles de calidad y con las mismas prácticamente componentes bioquímicos que habíamos producido nuestro producto para el síndrome urémico hemolítico. Y este concepto es importante porque lo único que cambia es la especificidad. Sabemos que la especificidad contra RBD no sería tóxica para el organismo, porque lo que sí se pudo demostrar muy fehacientemente en un estudio con más de 20.000 pacientes publicado en la Universidad de Johns Hopkins, es que el plasma de convalecientes con un alto título de anticuerpos anti-RBD es muy seguro, es decir, no produce ningún tipo de efecto adverso. Entonces, basado en esta historia previa, en ese antecedente de la bibliografía,
el ANMAT nos permitió este fast track regulatorio y con una disposición que surgió el viernes pasado, hace una semana, nos permite empezar un ensayo de fase 2-3 de nuestro producto, que ahora les voy a tratar de describir en la forma más breve posible. Y la otra cosa que nosotros resaltamos mucho es que nosotros produjimos unos cientos de tratamientos, ahora les voy a mostrar los números, pero podemos y estamos en condiciones, y es lo que estamos haciendo, escalar la producción de este medicamento en los tiempos adecuados para la pandemia. Y esto es un poquito el cuadro que les estamos mostrando. Nosotros empezamos con la ayuda del Instituto Leluar y investigadores del Instituto Leluar y de la UNSAM en marzo con la expresión de la proteína recombinante. Para principios de junio ya teníamos nuestro primer lote de cientos de tratamientos en un trabajo conjunto y coordinado entre Immunova y Biol. Y empezamos a trabajar junto con la gente de la UNSAM, junto con la empresa biotecnológica MabScience, que está produciendo este dominio de RBD ya en cientos de miligramos, y junto con gente de la industria equina, que nos está ayudando muchísimo en aumentar el uso de número de animales en condiciones de buenas prácticas, de excelente bienestar animal, y porque la inmunización de los animales es como sería el principio de la producción de un medicamento, y tiene que seguir las buenas prácticas de manufactura ya desde el principio. Hemos llegado a esta etapa, estamos alcanzando los miles de tratamientos, y lo que pensamos es que para cuando termine el ensayo clínico, estar en una línea de producción de alrededor de decenas de miles de tratamientos, y esto depende también de un gran apoyo del gobierno en diferentes instancias, pero también una inversión de riesgo del grupo INSUD, del que forma parte tanto Immunova como MabScience. Es decir, que estamos invirtiendo a riesgo la producción de decenas de miles de tratamientos con la esperanza de que el ensayo clínico funcione. Y esto se tiene que hacer de esta manera y no hay otra, porque el proceso desde el comienzo de la inmunización de los animales hasta la obtención del concentrado de fragmento de inmunoglobulina lleva 2 meses. Ustedes se imaginan que si esperamos el fin del ensayo clínico, que ahora les voy a mostrar una idea, no podemos después parar 2 meses y empezar a producir nuestro producto si el mismo llegara a mostrar eficacia. Y bueno, simplemente contarles que Biol tiene una facility, digamos, excelente, que está continuamente auditada por ANMAT y por organismos externos. Se trabaja con la producción de fragmentos FEP2 de origen equino. A los caballos se les saca sangre, y después en un proceso que es muy similar a la plasmaféresis en humano, se separa el plasma y se le devuelve el paquete de glóbulos rojos, de tal manera que los animales tienen una excelente salud y se les puede sacar realmente cantidades importantes de plasma sin que los animales sufran prácticamente nada. Y bueno, esta empresa tiene como les dije antes, una historia de más de 100 años en la producción de este tipo de sueros. Y esto es lo que presentamos el día 6 de julio al ANMAT, y que fue aprobado por una resolución hace una semana. Este protocolo fue desarrollado basado en toda nuestra experiencia previa en aspectos regulatorios y en aspectos clínicos, pero también con una enorme ayuda de la comunidad médica. El investigador principal de este ensayo es Gustavo Lopardo, un infectólogo que ustedes seguramente conocen. Trabajan también muy fuertemente con nosotros Omar Sued, la Fundación Huésped y el doctor Pedro Kahn trabajaron también al lado nuestro para desarrollar rápidamente este protocolo. Es muy complejo desarrollar el protocolo y cada cosa que hacíamos siempre urgidos por el tiempo, pero bueno, logramos el día 6 de julio presentarlo y logramos hace una semana tener la disposición que nos habilita a empezar el ensayo clínico. Y el ensayo clínico es lo que empezó esta semana en el Sanatorio Güemes, y ahora les cuento en qué otros lugares se va a hacer. Este es el esquema del ensayo clínico. Nosotros planteamos incorporar pacientes con enfermedad moderada a severa antes de los 10 días del comienzo de los síntomas, y se le infunde a una de las ramas nuestro producto, y a otra de las ramas se infunde
de placebo, y después a los pacientes se los sigue alrededor de 28 días, y lo que se estudia es la evolución de los pacientes para ver si se evita que se agraven y que lleguen a terapia intensiva o la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Todos los pacientes que van a ser incluidos en este estudio están en etapas previas, con comienzo de neumonía, pero sin el agravamiento que les mencionaba antes. Esto se hace con un ensayo controlado y muy riguroso, de doble ciego, con todas las buenas prácticas clínicas. La eficacia se la va a medir como la mejora en al menos 2 categorías en una escala ordinal de estado clínico que estableció la OMS, de 8 puntos, y eso se va a hacer al día 28. Y la seguridad también se sigue estudiando, es un ensayo de fase 2 test, como la incidencia de efectos adversos relacionados y eventos adversos de especial interés durante el periodo de estudio, especialmente reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 3. Se va a estudiar la farmacocinética, que es la concentración del producto en el suero de los pacientes a distintos tiempos post-administración. Nosotros ya teníamos muchos estudios de farmacocinética hechos en los voluntarios sanos del fase 1 y en los niños que ya se les suministró el producto, pero como es un producto nuevo también hay que volver a estudiar. ¿Hola? Perdón, pensé que alguien me estaba interrumpiendo. Y bueno, y finalmente lo que les dije antes, el tiempo de progresión, la progresión a terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica, si hay eventos de muerte, y bueno, cambios en la carga viral de los pacientes. Y esta es la escala de tiempo. El protocolo, que se llama FK1, fue presentado el 8 de julio, se empezó a presentar en los comités de éticas de todos los lugares donde vamos a trabajar. El 24 de julio se aprobó en el ANMAT. El primer centro se habilitó en el Sanatorio Güemes este lunes pasado. Hoy creemos que se está abriendo un centro en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, es un hospital nuevo dedicado a COVID, y en el Sanatorio Médico Platense, y estamos, trabajando a destajo el grupo clínico para en las próximas semanas abrir entre 10, 15 o hasta 20 centros públicos, privados, sanatorios, clínicas, obras sociales, etcétera, en toda la zona del AMBA y Gran La Plata. Pensamos llegar a un enrolamiento de los primeros 12 pacientes para el 7 de agosto, donde se va a hacer un estudio muy pormenorizado sobre todo de la seguridad, y esto es muy esperanzado. Pensamos terminar como para fines de septiembre, tener, dependiendo de la capacidad que tengamos de reclutamiento. Una de las cosas que hacemos y que tenemos que hacer, y que me ha llevado mucho de mi tiempo y mi energía estas últimas semanas, es aparecer mucho en los medios como para, ayudar a que el protocolo se conozca y que la gente acepte entrar, que los médicos acepten trabajar en esto. Es un trabajo muy arduo, pero bueno, creo que se nos está yendo muy bien y creo que tenemos la esperanza de que podemos hacerlo relativamente rápido. Y bueno, y para terminar, las instituciones involucradas, las 3 empresas que les nombré antes, las 3 instituciones académicas del sector público, el INEI de Malbrán, la UNSAM y el Instituto del ELBAR. Bueno, y agradecemos mucho el apoyo del Ministerio de Salud, del ministro, de la viceministra Carla Bisotte, que nos han alentado muchísimo, el Ministerio de Ciencia, que nos dio un subsidio al principio, y ahora el Ministerio de Producción, que nos está ayudando con créditos, el ANMAT, que ha trabajado muy eficientemente y nos ha permitido empezar el ensayo clínico, y bueno, a los organismos de ciencia y técnica que nos permitan trabajar en esto. Así que bueno, les agradezco y quedo abierto a las preguntas que seguramente canalizarán a través de Lupe. Bien, Fernando, sí, lo primero que hay es muchas felicitaciones. Hay varios mensajes de felicitaciones que esconden las preguntas. Ese es uno de los problemas. Hay una pregunta que es de hace bastante tiempo, que hace Ignacio Mastroleo. Pregunta acerca del síndrome urémico hemolítico. Y él pregunta si hay algún paper publicado de los resultados de fase 1 del síndrome urémico hemolítico. No está publicado porque, los investigadores que están a cargo, que son los mismos investigadores que en este momento están probando el plasma de convalecientes del hospital italiano, estaban en el medio de la escritura y
tiene muchas otras cosas que hacer y muy lento, y bueno, y justo ahora, a partir de marzo, ni nos podemos acercar a ellos porque están trabajando de destajo hace meses con esto. Pero sí, es una asignatura pendiente. Lo que sí nos ayudó mucho es que todos los datos están volcados en planillas, porque un ensayo clínico de cualquier fase requiere una cantidad de documentación enorme, y pudimos presentar esos resultados en detalle al ANMAT para que obviamente los vieran. Ya los habían visto para habilitarnos el ensayo de fase 2-3 para el caso de producto de síndrome urémico hemolítico, pero estaban también disponibles para la habilitación esta rápida, este factor regulatorio para el producto para COVID. Pero digamos, es una asignatura pendiente publicar el ensayo de fase 1. Bien, después Ignacio también pregunta más adelante si está planteado algún acceso expandido para los pacientes que no prosperen clínicamente después de los 28 días. Siempre es factible el uso compasivo. Sucede que nosotros, en realidad, esto es una investigación clínica, pero yo como investigador, y me pongo también en el lugar de ustedes, lo tenemos que pensar, aunque suene feo, yo no lo puedo decir en los medios de comunicación, esto es un experimento porque suena horrible, pero esencialmente es un experimento, y un experimento, para demostrar la seguridad y la eficacia de un producto, tiene que ponerlo en las condiciones más adecuadas para que demostrara esa eficacia. Y lo mejor era incluir pacientes hasta este estadio que les mencioné antes, porque toda la evidencia publicada con el uso de plasma de convalecientes nos muestra que el plasma de convalecientes en las etapas tardías llega tarde. Entonces, no descartamos para nada que una vez que si se llega a probar la eficacia en nuestro ensayo clínico, se use masivamente en pacientes en las etapas más tardías, pero digamos, no lo incluimos en el ensayo por las razones que expliqué antes. Nosotros enfocamos el ensayo en las condiciones más favorables posibles para el menor tiempo posible, porque eso también es una cuestión ética. La investigación en humanos se tiene que hacer, así como en el ensayo de animales se habla de utilizar el menor número de animales posibles, imagínense, en humanos es un tema muchísimo más preocupante, obviamente. Entonces uno tiene que poner el ensayo en las condiciones más ideales posibles para obtener conclusiones lo más rápido posible y exponiendo al menor número de personas. A mí no me cabe ninguna duda de que si logramos demostrar algún grado importante de eficacia de los pacientes antes de los 10 días del desarrollo de la enfermedad, después de los 10 días del desarrollo de la enfermedad, se va a usar seguramente en forma compasiva o en estudios observacionales en etapas posteriores. Bien. Otra pregunta que me han hecho es el tema de los costos. ¿Cuán costoso es producir esto y cuál es la comparación con las otras estrategias que se abordaron en el desarrollo de vacunas? Una idea, porque ya sé que es difícil, pero es una idea para nosotros los científicos. El sistema de producción es eficiente, simple y bueno, lleva sus costos. Obviamente tratar con tantos animales de esta manera lleva un costo importante, el costo de producción es importante. Ahora estamos intentando aumentar la capacidad de producción de Biol, inclusive pensando en un trabajo conjunto con la empresa MapScience de hacer eventualmente también otro lugar de producción biotecnológico, y eso también lleva costos, compra de columnas, bueno, un montón de cosas que los biotecnólogos conocen mucho mejor que yo. Pensamos que es un costo menor a la producción masiva de una vacuna, y nosotros lo enfocamos de la siguiente manera, el costo. Si esto llega a ser evitar que los pacientes lleguen a terapia intensiva, un solo día de terapia intensiva es un costo enorme. Entonces el costo va a ser siempre, digamos, desde el punto de vista de la ecuación económica, va a haber una costo-efectividad muy importante. No podemos en este momento establecer un número, pero pensamos que no va a ser un medicamento muy costoso. Bien, sí, son costos que superan los niveles de nuestros subsidios, eso es claro. Por eso hay inversiones de empresas, así que eso es clarísimo. Solamente para que tengan una idea, porque es bueno tener una idea, nuestro ensayo de eficacia del producto para síndrome urémico hemolítico es una inversión de riesgo de alrededor de $15 millones. Está bien, ahí está, ese número... Hacer investigación clínica es carísimo, uno tiene que hacer con cross, tiene que pagarle el trabajo adicional a decenas o centenares de médicos, enfermeras, farmacéuticos, bioquímicos. La investigación clínica es muy cara. Bien.
Ahora le doy la palabra a Guido Petrovich, que en nuestra lista estaba primero para hacer sus preguntas. Guido, si activás tu cámara. Hola, muchas gracias Fernando por la charla, y también quiero agradecerles a la comisión de seminario por estos dos seminarios fantásticos, tanto el de la semana pasada de Lucía y contactarte también a vos, Fernando, y por tu trabajo. Que tenía dos preguntas, son cortitas, capaz que incluso las mencionaste y se me pueden haber pasado. La primera es este suero autoinmune, estos anticuerpos de catequino, ustedes los administran de forma intravenosa a los pacientes. Y mi pregunta es, ¿eso llega a la mucosa de las vías aéreas superiores como para bloquear al virus, o actúa a nivel sistémico? Esa es la primera. No sé si querés responderme esa y después paso con la siguiente. Bueno, primero gracias Guido por tus palabras. Efectivamente la administración es endovenosa, y en general los anticuerpos llegan a las mucosas y actúan en las mucosas. Por ejemplo, para darte un ejemplo, la vacuna de HPV produce anticuerpos, y esos anticuerpos frenan la entrada o la expansión del virus en las mucosas vaginales o en otras mucosas sin ningún problema. En general, los anticuerpos llegan bien a las mucosas. Pensamos que si hay evidencias tempranas de que el plasma de convalecientes funciona, es porque esos anticuerpos están llegando a las mucosas. Y por otro lado, es todavía temprano para saber cómo es la fisiopatología de este virus, y si realmente solo está en las mucosas o en algún momento está en circulación. Así que no sabría responderte esa parte. Bien, y lo segundo es, dijiste que estos anticuerpos no tienen el FC. Eso creo que lo mencionaste, pero se me mezcló. ¿Es por una propiedad de los equinos, como es el caso de los nanobodies en las llamas, o es porque ustedes proteolizan a los anticuerpos y separan el FC de la otra parte de los anticuerpos? Históricamente los sueros equinos se utilizaban enteros y producían una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 o tipo 1, que se la conocía como enfermedad del suero, y hacía que fuera muy peligroso utilizarlos. Entonces lo que se hizo hace 20 años es idear una técnica biotecnológica muy simple, que es tratar los anticuerpos a un pH muy ácido con pepsina, y en esas condiciones muy eficientemente la pepsina proteoliza el FC, o sea que no hay que separarlo. Lo que termina quedando es fragmentos muy pequeños del FC, péptidos, y un fragmento que se llama FA'2, y esa es la forma en que nosotros lo hacemos. Muchísimas gracias. A vos, Guido. Bien. Ana, Adamo, ¿tenías una pregunta? ¿Querés activar tu micrófono? Sí, gracias Lucrecia. Gracias Fernando por tu presentación. Como siempre aprendemos mucho y te puedo preguntar lo que no te puedo preguntar cuando estás en la tele. El trabajo es excelente, pero un poco mi pregunta está relacionada con la de Guido, pero desde otro lugar, porque es cierto que el plasma de convalecientes es un buen antecedente, pero ahí tenemos los anticuerpos completos y humanos, y acá estamos trabajando con FAB. Y todos los antecedentes que hay con estos sueros equinos son con proteínas, toxinas que están en circulación. La pregunta es, o sea, por supuesto, tengo todas las esperanzas, pero la vida media de estos FAB es la misma que la del anticuerpo completo, lo va a atacar al virus en la mucosa, porque la verdad es que yo desconozco, pero reconozco mi ignorancia en el tema, que esto se haya usado para virus. Todo lo que hay es para toxinas que están en circulación precisamente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Hay un antecedente muy interesante. Una empresa francesa desarrolló un producto para la gripe aviar que se empezó a utilizar inclusive clínicamente en Asia. Hay un trabajo muy interesante publicado en Lancet Infectious Diseases con el fase 1 de esta empresa, y le fue realmente muy bien esas primeras etapas. Después, me imagino, por la poca incidencia de la enfermedad, digamos, no hemos tenido noticia de ello, pero es un antecedente importante. En cuanto a decir lo que preguntaba de la vida media, es muy importante. Una de las desventajas de utilizar estos fragmentos es que disminuye bastante la vida media, ¿sí? La vida media pasa de 15, 20 días, que tiene una IgG normalmente, a 2 o 3 o 4 días, dependiendo, digamos, cómo uno lo mide. Cuando desarrollamos nuestro suero para el síndrome urémico hemolítico, medimos en muchísima
con muchísimo detalle la vida media, y obtuvimos una vida media de 3 a 4 días. Y entonces lo que hacemos, tanto en el caso de síndrome como en este caso COVID, es darle 2 inyecciones, en este caso separadas por 48 horas, y de esa manera, por las simulaciones de farmacocinética que hemos podido realizar, nos aseguramos una concentración alta de estos fragmentos por alrededor de 10 a 12 días. ¿Sí? Esa sería la posibilidad de tener el anticuerpo circulante en la circulación de los pacientes. En cuanto a lo que preguntás sobre la penetrabilidad y acción del anticuerpo en las mucosas, es un gran interrogante. Yo creo que en este momento nadie lo sabe. Lo único que te puedo decir es que, digamos, estamos haciendo el ensayo de la forma más rigurosa y controlada para ver si esto funciona. Idealmente hubiera sido, antes de hacer todo este esfuerzo, poder acudir a un modelo animal. En este momento hubiera sido prácticamente imposible hacerlo porque no nos dan los tiempos. Sabemos que es un riesgo importante empezar un ensayo clínico sin tener un modelo animal fehaciente, como teníamos en el caso, por suerte, de síndrome urémico hemolítico, pero en la ecuación riesgo-beneficio, el riesgo es que no funcione. Nosotros lo que más nos preocupa en primera instancia y lo que más le preocupa al ANMAT, porque su función principal es la seguridad. Como la seguridad es alta, corremos el riesgo de que esto no funcione, como decís vos, pero la única forma de hacerlo rápido era probarlo en los pacientes y bueno, veremos que nos dan los resultados. Gracias, Fernando, y ojalá funcione. Sí, obvio. Ahora le damos la palabra a María de Luján Calcaño, que también había escrito su pregunta por el chat. ¿Está por ahí? Sí, estoy. Muchas gracias. Fernando, ¿qué tal? Además de felicitarte y bueno, haber compartido mi historia también en su momento en la cátedra del doctor Marni, ahora me quedé solo en matemática, te quería hacer una pregunta relacionada que estoy en el Comité de Ética en Investigación en el Gutiérrez. Y en cuanto al uso del placebo, porque nosotros en el comité cuestionamos mucho y se cuestiona la parte ética de cuando se usa exclusivamente placebo. Por eso te quería preguntar a ver cómo estaba constituido vuestro placebo. Si era solamente, no sé, una fisiológica, algo, o el tratamiento sintomático, digamos, ese no se pierde, porque claro, no hay un tratamiento acá en este caso, pero ¿qué usan como para evitar que sea exclusivamente el placebo? En realidad, la palabra placebo a veces se malentiende. Placebo más es standard of care, digamos, ¿no? O sea, el mejor tratamiento posible, disponible, salvo la presencia de la droga que está en experimentación. Es decir, que si los médicos deciden, por ejemplo, utilizar corticoides, o desean, si el paciente se agrava y quieren utilizar plasma de convalecientes, o cualquier otro medicamento, remdesivir, lo que sea, están disponibles. Lo que sí, al momento de enrolar a los pacientes, que ya no estén en ese régimen, porque si no, después los efectos se confunden. Pero, digamos, la palabra placebo no significa que al paciente se lo deja desprovisto de la mayor atención posible. Es todo lo contrario. En general, en un ensayo clínico, los pacientes que están en la rama placebo se los cuida más que a los pacientes comunes en general, y con todas las armas disponibles. Y la otra cosa que, desde el punto de vista ético, que yo cuando empecé a discutir de cosas de ensayos clínicos hace ya 3, 4 años, mi primera reacción fue, ¿por qué usar placebo si lo mío va a funcionar? Y la verdad que no es así. Yo creo que lo más ético, si uno va a una farmacia y compra cualquier cosa, todo lo que uno compra fue probado por el método científico en ensayos clínicos con una rama placebo. Para mí lo más ético es hacer el ensayo clínico en forma controlada y rápido para darle oportunidad a algo que si funciona, aplicarlo lo más rápido posible, y si no funciona, también descartarlo lo más rápido posible y exponiendo a la menor cantidad de personas posible al tratamiento que puede ser fútil. Entonces, sé que es un aspecto, digamos, que genera contradicciones a nivel personal, porque, por ejemplo, a mí me encantaría saber que este producto funciona, y me dolería saber que gente que entró en el ensayo clínico se le agravó la enfermedad porque usó el placebo, porque se dio el placebo. Pero la verdad es que, digamos, como científico te debo decir que después de haber estudiado mucho el tema, me doy cuenta que el método científico es la mejor manera de llegar con evidencias y en forma rápida a una conclusión, y exponer la menor cantidad de gente posible a tratamientos que pueden no ser efectivos. Perfecto.
Imaginé, pero por eso quería saber qué era vuestro placebo. Gracias, Fernando, te felicito. Besos. Gracias. Le damos la palabra ahora a Laura Bober. ¿Estás por ahí? Laura. Que me saco Ay. la mudez. Adelante. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, muy linda la charla. Mira, Te la verdad agradezco que mucho. la mayoría de las preguntas ya te las hicieron, porque yo me había anotado preguntarte sobre la farmacokinética del síndrome urémico hemolítico, cuál era la vida media, ya la respondiste. La otra que había planteado era sobre el placebo, y la pregunta que me hago es, dado que vos decís que bueno, el grupo control va a recibir alguno de los tratamientos de Standard of Care, capaz que el tratamiento Standard of Care en el momento que llegues vos a usarlo sea el plasma. Mañana vamos a tener noticias de los 40.000 transfundidos de Estados Unidos, así que ese a lo mejor podría ser un buen grupo control. Pero en caso de que... Sería fantástico. Sí, dado que la vida media con las dos dosis sería unos 10, 12 días, ¿cómo plantean seguir esto después hasta que aparezca una vacuna, por ejemplo? Bueno, te digo cuál es mi postura como inmunólogo. Yo creo, por lo que he entendido, y me gustaría saber tu opinión, porque sé que has estudiado mucho, Laura, el tema. Yo lo que veo de todas las publicaciones es que el virus de alguna manera se las arregla en los primeros 15 días a 20 días, que es cuando hace su propagación y su replicación tan enorme, porque la respuesta inmune está como reprimida. La respuesta inmune de anticuerpos empieza recién a los 15, 20 días. Entonces, yo creo que si realmente nuestro producto neutraliza la entrada del virus a las células y frena la replicación, para mí el producto deseado, diría más que deseado, que potencialmente posible, es que esos complejos inmunes, que finalmente el virus recubierto con fragmentos de anticuerpos van a ser complejos inmunes, van a ser presentados al sistema inmune y le van a permitir al sistema inmune del paciente una pausa para producir su propia respuesta inmune. Para mí, digamos, si nuestro producto tiene un efecto, sería lograr un desbalance a favor de aumentar la posibilidad del sistema inmune del propio paciente de desarrollar la respuesta inmune antes de que el virus se siga propagando. Sí, esa sería un poquito la idea que a nosotros nos guía, porque pensamos que el virus de alguna manera ha evolucionado, y no soy virólogo y puedo estar diciendo barbaridades, pero bueno, ha evolucionado de manera tal de evitar una respuesta inmune rápida para darle tiempo para evolucionar y que cuando los anticuerpos llegan ya no sean efectivos. Entonces, para mí, tocar ese desbalance puede llegar a ser importante. La otra cosa que te puedo decir es que en caso de necesitarse más inyecciones, nosotros ya hicimos un ensayo de fase 1 donde 3 inyecciones han demostrado completamente seguras, así que se podría dar una nueva dosis de nuestro producto, pero no lo pusimos en el ensayo clínico porque pensamos que primero tenemos que tener un dato clínico de efectividad en una primera instancia. Claro, perfecto, sí, más o menos lo que pensaba. Y lo que vos decís es cierto porque asistí a varios de estos seminarios de colegas de acá de Estados Unidos y se ve que la IgG y la IgM aparecen juntas. No aparece la IgM primero y después de unos 10, 15 días. Así que eso probablemente le dé al virus la potencia para poder dividirse más. Yo tampoco soy viróloga, así que eso lo tendré que charlar con Andrea Gamarni. Pero bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, muy lindo verte por acá, Laura. Sí. Tenemos 4 o 5 preguntas más, Fernando. ¿Seguimos o te las paso por privado? ¿Qué preferís? No, sigo. Bueno, Karina Caini tenía una pregunta. Si Karina, por favor, puede activar su audio. Hola Fernando, ¿qué tal? Voy a tratar de activar la cámara, perdóname. No, es una pregunta más bien que soy microbióloga y trabajo en INTA hace muchos años y nos venimos preguntando ¿por qué no hay más laboratorios que hagan seroneutralización? Yo entiendo perfectamente que trabajar con el virus no es fácil, pero nombraste 2, el Malbrán obviamente, y uno en Córdoba, pero se está replicando eso, la posibilidad de hacer seroneutralización en otros laboratorios para incluso brindarlo como un servicio, ¿no? Es eso la pregunta. Sí, yo hablé también
también por teléfono con Karina Trono, que si no me equivoco es colega tuya en el INTA. Exactamente, sí. Estaba con ganas de largarse. Bueno, la verdad que perdón, nos agarró todo como sorpresa. Nosotros también estamos trabajando en montar nosotros todos los estudios preclínicos de nuestro producto para azul los hicimos en el laboratorio del Centro de Medicina Comparada de Hugo Ortega, en la ciudad de Esperanza, en Santa Fe. Y bueno, estamos trabajando con Hugo para que también intente montar en la técnica esta de pseudovirus, porque a nosotros eso nos sirve mucho, porque la decisión final sobre elegir con qué caballos hacer nuestro producto depende de un ensayo de xenoneutralización, y hoy mismo nos cuesta. Realmente en el Malbrán no les pedimos que lo hagan porque están en una situación de extrema saturación, están trabajando a destajo con el diagnóstico molecular, así que nos vendría muy bien digamos, tener un lugar donde lo hagan con pseudovirus o con virus de manera rápida y eficiente. Nosotros con mucha alegría podríamos hacer 12 análisis por semana de los caballos que estamos sometiendo a este proceso de producción, porque para nosotros es nuestro gol estándar de elección de los animales para extraer el plasma y elaborar el medicamento. Te puedo decir eso, digamos, le estamos mandando muestras semanales a Sandra, le mandamos algunas muestras a Andrea, pero Andrea también está trabajando a destajo con la gente del Hospital Italiano para el tema de plasma de convaleciente. Es decir, hay muchas voluntades, pero esto como que nos agarró de... Mira, una técnica, los virólogos la describen como una técnica antigua, no tan molecular, pero son de las más efectivas, digamos, ¿no? Exacto, y necesarias. Volver a lo mejor. Nosotros también estamos trabajando con la gente del INVIRS, pidiéndole que nos dé una mano con esto, pero también la gente del INVIRS están trabajando de destajo con el diagnóstico en la provincia de Buenos Aires. Es decir, a todos nos sobrepasó, por eso yo fui bastante enfático cuando hablé de esos 47 autores del paper, digamos que en condiciones normales ese trabajo se podría haber hecho entre 5 personas, digamos, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar acelerado en medio de este maremándum que estamos viviendo que en momentos comunes. Ojalá hubiéramos tenido mucho más laboratorios haciendo xenoneutralización. Vamos a charlar con Karina para que el INTA ponga su facility para poder hacerlo. Ojalá. Gracias, excelente, gracias. Sí, justamente Lucía Cavallaro comentaba en el chat que hay pocos laboratorios de seguridad nivel 3 y que no se puede trabajar con los infectivos en el nivel 2. Así que ella está de acuerdo con esto, que es una falta no de voluntad, sino de equipamiento, digamos, ¿no? Sí, bueno, el sistema se encontró con poco equipamiento. Digamos, una de las mayores conclusiones de esta pandemia es que necesitamos mucho más laboratorios de BSL-3 distribuidos en todo el sistema científico argentino. Bien, eso es bueno que se cumpla. Hay una pregunta de Luis Bredestone. Luis, si activas tu audio. ¿Estás? Hola Fernando, gracias por la charla y felicitaciones. Mi pregunta era, en las condiciones actuales de la cantidad de pacientes, ¿cuáles serían los requerimientos de dosis que habría en este momento y las próximas semanas? ¿Y cuál es la capacidad de producción que ustedes estiman para los próximos meses si esto fuera exitoso? Bueno, nosotros produjimos cientos de dosis y eso nos alcanza, digamos, sin problemas para hacer el ensayo clínico. Necesitamos, digamos, incluir 125 pacientes tratados en el ensayo clínico. Ahora estamos en un régimen de miles de dosis y pensamos llegar para fines de septiembre, principio de octubre, a decenas de miles de dosis. Digamos, obviamente, en las condiciones de ensayo clínico, solamente un 5 o 10% de los pacientes infectados entrarían en la categoría. O sea que esa producción podría alcanzar o hasta diría sobrar. Mucha gente nos está preguntando si esto funciona, si podría ser exportable. Yo te diría, va a depender de las condiciones epidemiológicas del país dentro de 2 meses, y para nosotros como para todo el mundo, es una incógnita enorme. Nosotros creemos que vale la pena hacer este esfuerzo, por si esto llega a funcionar, a llegar a decenas de miles de dosis, y estaríamos en condiciones de dárselo a ese 10% similar al que entra en el ensayo clínico, y si se puede, extenderlo a etapas más tempranas, inclusive a pacientes en estadios leves e inclusive asintomáticos. Ok, muchas gracias. Vamos, Luis. Bien, hay una pregunta que está a nombre de Logan. Sí, se activa su audio. No está conectado.
No. Bueno, entonces pasamos a la pregunta de Ayelén Artuch. Ayelén, ¿estás? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, muy buena. Mi pregunta es si evaluaron si existe una disposición en el espacio diferencial entre el RDB aislado respecto del RDB en el entorno trimérico de la proteína S, y si evaluaron si existe esta disposición diferencial, si tiene algún efecto en la inmunización. No lo podemos evaluar. Lo que hicimos a Ayelén es leer mucho la bibliografía y obviamente tenemos muchas interrogantes, como seguramente tendrás vos. También aparecieron trabajos sobre péptidos que están por afuera de RBD, que también tienen sitios potencialmente neutralizantes. Nosotros nos pusimos a producir quimeras utilizando nuestra plataforma BLS de esos péptidos para presentarlos al sistema inmune. Estamos en contacto con grupos que están trabajando con otras formas de presentación de RBD, inclusive unido a BLS. Un investigador que trabajó conmigo, que muchos de ustedes conocen, Patricio Cray, está trabajando con mucha gente en este proyecto. La verdad es que cuando nos largamos a producir este primer medicamento, dijimos, bueno, vamos a probar con esto porque, digamos, hay una cuestión también de urgencia y de oportunidad, y pensamos que por ahí en el futuro podían aparecer nuevas versiones del suero si se aprende más sobre lo que vos decís y aparecen nuevas ideas sobre diferentes tipos de inmunógenos. También al principio de nuestro protocolo, no lo dije por una cuestión de tiempo, pensamos mucho en utilizar virus inactivado. El virus inactivado se está utilizando, inclusive la vacuna que viene de China está basada en ese concepto, podría ser un excelente inmunógeno. La verdad es que no tuvimos tiempo de producirlo para probarlo en forma conjunta en los caballos, y ahora ya tenemos un producto farmacéutico que ya está aprobado por su ensayo clínico. No se puede variar eso sin empezar un nuevo proceso regulatorio, así que bueno, te diría que estamos de alguna manera jugados con esta, que fue la mejor versión que pudimos hacer en el poco tiempo disponible que teníamos por la urgencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos quedan dos preguntas de Mariano y después de Hugo Adamo. Mariano, vos habéis hecho varias preguntas, fíjate si podés resumir por una cuestión de tiempo. Sí, no tengo cámara, Fernando. ¿Qué tal? Mariano Boche. Yo no soy ni inmunólogo ni virólogo, vengo del campo de la farmacología, así que puedo preguntar alguna burrada. Una de las preguntas creo que ya la dijiste, porque mi pregunta estaba orientada al clearance o depuración del suero inmune. Es decir, ¿cuántas dosis serían? Vos dijiste 2, tengo entendido, ¿no? Separadas 48 horas. Bien. Sí. Y la otra es, ¿qué se sabe respecto al acceso de estos anticuerpos al sistema nervioso central en función de que produce anosmia y ageusia en algunos casos? Y se ha detectado, yo he leído algunos papers que se ha detectado el virus en el sistema nervioso central, en tejidos cerebrales. Los anticuerpos, como te dije antes, tienen una vida media de alrededor de 72 a 96 horas, y lo que nosotros le damos es 2 dosis de 4 miligramos kilos. O sea, para por ejemplo, un adulto de 80 kilos le estamos dando 2 dosis de alrededor de 300, 320 miligramos. Depende obviamente del peso del paciente. Esa es más o menos la dosificación. Y en esas condiciones se ha demostrado una muy alta seguridad de este tipo de productos. El acceso, si los anticuerpos atraviesan la barrera hematoencefálica, realmente no lo sé, no te podría responderlo. Me imagino que, digamos, esos estadios que vos nombrás son estadios ya tardíos, y que si uno frenara el virus antes no sería necesario, pero no, que a mí me conste, no hay ninguna información que hable de que estos anticuerpos atraviesen la barrera hematoencefálica. O sea que eso se tiene una limitación. Ok, gracias. Excelente ejemplo de transferencia. Ciencia básica aplicada. Bien, vamos con la pregunta de Hugo. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Fernando? Sí, te escuchamos, Hugo. Sí, te escucha. Un gusto, impresionante el trabajo. Sí. ¿Cómo te va?
No, me Gracias, quedé Hugo. pensando, cuando dijiste del tratamiento del síndrome urémico hemolítico, que calculé que más o menos le dan como cerca de 1 gramo de proteína, ¿puede ser? Porque eran 3 dosis de más o menos 200 y pico de miligramos. No, en los adultos voluntarios sanos se les dio 3 dosis de 4 miligramos por cada kilo del paciente. O sea, sí, un Claro, paciente 70 kilos, que ponele. pesa 80 kilos le llega cerca de 1 gramo. Claro, es bastante, ¿no? Mucha para producir, digo, esa cantidad de proteína. En el caso de COVID, ¿está bien lo mismo? ¿Tanta proteína necesitas para tratar un paciente? Vos tenés que pensar que no hay una purificación por afinidad de anticuerpos antígeno específicos, sino que le estás dando inmunoglobulinas totales. Entonces, eso hace que se te disminuya por lo menos en un factor de 10 la cantidad en el mejor de los casos, la cantidad de anticuerpos específicos. Eso es una limitación. En general, y te digo, nuestra dosificación para síndrome urémico hemolítico es muy baja, porque nosotros tenemos un inmunógeno muy, pero muy potente. En realidad, digamos, la cantidad de proteínas que uno tiene que dar, nosotros le estamos dando, digamos, entre 2 y 3 veces menos cantidad de proteínas que se utilizan, por ejemplo, en los antisueros para mordeduras de serpiente. Y eso porque, en general, los venenos de víbora son muy poco inmunogénicos, se necesitan inmunizar durante meses y meses a los caballos para obtener un título de anticuerpo. Entonces, cuando vos hablas de una cantidad de un anticero policlonal, tenés que pensar en el título, que el título es una conjunción de la cantidad de anticuerpos y de la afinidad intrínseca relativa de todo ese conjunto de policlonal de anticuerpos. Entonces, para nosotros eso es una dosis baja. De hecho, lo presentamos a la comunidad pediátrica como una ventaja de nuestro producto, porque obviamente en niños, un niño, digamos, promedio tiene alrededor de 20 kilos, es el que le estamos dando por dosis alrededor de 80 miligramos de proteína. Y en el caso de síndrome urémico hemolítico se dan 2 dosis separadas por 24 horas, y en esas condiciones es muy, pero muy seguro. Pensá que es una aplicación endovenosa de una proteína plasmática muy soluble y que se elimina, digamos, relativamente rápido, se cataboliza rápido. Así que no habría ningún evento de toxicidad relacionado. Un problema. Bueno, excelente trabajo. Muchas gracias por la charla también. Saludos. Gracias, Hugo. Bueno, la verdad, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte, Fernando. También quiero agradecerle a Lucrecia Curto y a Claudio Vilariño por el contacto y porque nos han permitido a la comunidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y mucha otra gente más poder escucharte y hacerte muchas preguntas muy, muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya ahora sí vamos a cerrar con el seminario. No sé, Luqui, si querés decir algo más. No, yo realmente agradezco a Fernando por la generosidad de haber dado su tiempo, ya que estamos compitiendo con su tiempo con gente como el New York Times, así que el habernos dicho que sí a nosotros es un privilegio, Fernando. Te agradecemos de verdad, ¿sí? Para mí ha sido un gusto muy grande. Buenísimo. Bueno, y gracias a todos por haber asistido, ¿sí? Bueno. Sí, muchas gracias por el respeto a la presentación y por su asistencia. Y bueno, muchísimas gracias, Fernando. Fue realmente un aplauso virtual, porque no podemos hacer tanto ruido. Gracias. Se siente el afecto a pesar del medio electrónico. Después te paso los mensajes del chat, que son muchos. Bueno, y muchas gracias. El resto nos vemos entonces en el próximo seminario de departamento. Adiós. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.